Hasta ahora ya hemos visto cómo darle formato a nuestras hojas. Ya vimos algunas de las herramientas que nos dan para poder hacer nuestros dibujos, como lo es el alfabeto de líneas. Y pues ya podemos empezar a hacer nuestros planos. Entonces, nosotros a la persona que va a fabricar la máquina, tenemos que darle un conjunto de planos. Estos se les conoce como planos de taller. Y a su vez, los planos de taller están conformados por los planos de fabricación y los planos de ensamble. Los planos de ensamble, o más bien el plano de ensamble, es un plano que nos sirve de guía. En él viene cómo se arma la máquina y aparte hay algo que se llaman los globos, con lo que se identifica cada una de las piezas y nosotros podemos indicar en dónde, en qué plano podemos encontrar las indicaciones de esa pieza en particular. Para cada pieza también tenemos que hacer su plano de fabricación. En él es donde indicamos sus dimensiones, su forma y a partir de ahí cada una de las piezas se van a ir fabricando con las indicaciones que tenga ese plano. Entonces, los planos de taller es el conjunto del plano de ensamble más los planos de fabricación de cada una de las piezas. Vamos a enfocarnos en los planos de fabricación. Como les mencioné en un principio cuando vimos lo del temario, tenemos que contestar 3 preguntas cada que hacemos un plano. Estas 3 preguntas son: ¿qué forma tiene nuestra pieza? ¿Cuál es su tamaño? Y dónde están ubicadas sus características. Entonces, estas 3 preguntas se tienen que responder en cada uno de los planos de fabricación de cada pieza. Entonces, en un plano tiene que estar lo que es la descripción de la forma de nuestra pieza, tiene que estar la descripción del tamaño y también algunas especificaciones o notas que uno pueda agregar para que la siga el fabricante de nuestra máquina. Para la descripción de la forma, pues uno utiliza lo que son las vistas, ¿sí? Vamos a ver que se pueden usar las vistas básicas, que es la vista frontal, la superior, la lateral, y que si es compleja la pieza, pueden usarse incluso algunas otras, como son las vistas auxiliares, las vistas de detalle y las vistas en sección, pero todo esto para describir cómo es nuestra pieza. Después tenemos que describir sus dimensiones y para eso se usan las acotaciones, ¿sí? Y ya al final podemos agregar algunas notas, como por ejemplo que si la pieza va a llevar algún tratamiento térmico, que de qué color van a pintarla, que si le van a poner una capa de imprimado, que es una pintura para evitar oxidación. Entonces, todas esas son notas que también hay que agregar en el plano. Esto que tenemos aquí es un ejemplo de un plano de fabricación. Aquí podemos ver la pieza, la vemos de frente y acá la vemos de perfil. Entonces, en este caso, con 2 vistas es suficiente para describir la forma de la pieza, ¿sí? Aquí se supone que está lleno de barrenos o de agujeros, pero en lugar de dibujarlos todos, se utilizan estas marcas de centro nada más. A esto se le conoce como convención de detalles repetidos para barrenos. Acá vemos de perfil la pieza.
Entonces, con esto ya podemos darnos una idea de cómo es la pieza. Y como no es muy compleja, el dibujante pudo ver que con 2 vistas era suficiente para describir su forma. Ahora bien, tenemos que indicar su tamaño. Entonces, para esto se utiliza, por ejemplo, esta cota y nos dice que su diámetro más grande es de 7.1 pulgadas, y también de los otros cilindros. Aquí pueden ver que hay 2 cantidades. Eso lo vamos a ver después cuando lleguemos al capítulo de tolerancias, pero por el momento nada más es para que vean que con las cotas uno indica el tamaño de las características de la pieza, y por lo mismo también indicamos en dónde están ubicadas cada una de estas características. Y como parte de las acotaciones, pues vienen estas que son tolerancias geométricas, esta también, todo esto, esta es una tolerancia de rugosidad, y estas que están así con doble número son tolerancias dimensionales, pero todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso. Entonces, esto es el plano de fabricación de esta pieza. Con esto ya le das la información necesaria al fabricante para que haga tu pieza. Uno debe de dar toda esta información para que el fabricante no tenga que estarte haciendo preguntas continuamente, ¿sí? Este es otro ejemplo de un plano de fabricación. Nada más que, por ejemplo, se puede ver que es muy compleja esta pieza. Entonces el dibujante hizo una vista frontal, una lateral derecha, una lateral izquierda, una superior y una inferior. Y también dibujó la posterior. Entonces esto es porque él considera que la pieza está muy compleja. Y también, por ejemplo, hizo una sección, aquí hizo otra, y aquí hizo una vista de detalle. Es decir, que no solo puso las vistas básicas, sino aparte puso vistas en sección y vistas de detalle para describir ciertas detalles en particular, ¿sí? Entonces, esto es porque la pieza está algo compleja. Entonces, para cada pieza, su plano es distinto, ¿sí? De hecho, también algunas piezas son sencillas y caben en una hoja tamaño carta, y a lo mejor esta, como está, son muchas vistas y muchas cotas, es necesario de hacerla en una hoja tamaño doble carta o incluso mayor. También vamos a ver que cuando hay geometrías muy complejas, se pueden usar vistas en isométrico. Las vistas en isométrico se caracterizan porque puedes ver al mismo tiempo 3 de los planos, o sea, al mismo tiempo ves la vista frontal, superior y lateral. Entonces, con eso te ayuda a visualizar mejor la pieza. Entonces, cuando una pieza es muy compleja, se acostumbra a usar también agregar isométricos, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de un plano de fabricación para una pieza en particular. Ahora pasamos a lo que son los planos de ensamble. Los planos de ensamble, como les decía, es el plano guía. Es en donde uno indica cómo se arma la máquina, y también en donde uno identifica cada una de las piezas para que quien vea el conjunto de planos pueda encontrarlas guiándose por los datos del cajetín. Para poder describir nuestros planos de ensamble, podemos hacerlos en explotado, también hacerlo en detalle, y vamos a ver que también existe
algo que se les llama como planos de subensamble. Esto de explotado y en detalle se refiere a esto. Explotado es cuando vemos todas las componentes por separado, ¿sí? Este tipo de planos se utiliza mucho cuando uno compra algo y que te indican cómo debes de armarlo. Entonces casi siempre viene en explotado, ¿sí? Está también en detalle. Un ensamble en detalle es de que armas todo tu ensamble y para poder mostrar cada una de las piezas tienes que hacer secciones y cortes para poder mostrar todos los componentes, aunque sean internos. En lo personal, este tipo de ensamble no me gusta mucho porque es un poco más confuso y dependiendo de la complejidad del ensamble, pues puede uno identificar cada uno de los componentes, porque si se fijan, cada una de las piezas se compone de tres, de esta chumacera, esta polea y el eje. Entonces, cada uno tiene su número de identificación, a esto se le conoce como globos, ¿sí? Entonces, para cada una de las piezas tiene que tener su número de identificación para poder ir a algo que se llama la tabla de contenidos, en donde viene los datos de cada una de las piezas y dónde los puedes encontrar, ¿sí? Este es un ejemplo de un plano en explotado. Entonces, si se fijan, todo el ensamble está separado, pero te sirve para ver cómo vas a ensamblar una pieza en otra, ¿sí? Y cada una de las piezas tiene su número de identificación. Y con este número te vas a la lista de partes y ahí buscas los datos de esa pieza. Aquí viene incompleto. Aquí nada más dice el nombre de la pieza y cuántas se van a hacer de cada pieza, pero por lo regular tiene que tener también el número de plano en donde podemos encontrarlo. Como les decía, cuando uno compra algo, un equipo, te mandan este tipo de instructivos. Entonces, los instructivos siempre vienen en explotado, ¿sí? Esto es para que entiendas fácilmente cómo se arma el equipo, ¿sí? Y cada una de las piezas tiene su globo, ¿sí? Esto sería ya un ejemplo de un plano de ensamble en detalle. Aquí el mecanismo ya está ensamblado. Entonces, para poder mostrar cada una de las piezas internas, pues tienes que hacer cortes para que se pueda ver por dentro cómo es la máquina, cómo se ensambló y que puedas identificar cada una de las piezas. En estos casos, se puede poner todo el ensamble. Aquí lo vemos en vista frontal y aquí lo vemos en vista lateral, pero afectado por una sección. Y cada pieza pues tenemos que ponerle su globo para identificarlo y buscarlo en esta tabla, ¿sí? También podemos hacer combinaciones, es decir, poner nuestro plano de ensamble en explotado y también ponerlo ya ensamblado en detalle, se vale. Aquí un ejemplo, aquí está en explotado con cada uno de sus globos para identificar las piezas,
pero el dibujante también lo puso en detalle, ya todo ensamblado, para indicar las medidas generales de la máquina, que es algo que se vale. En el plano de ensamble, ya cuando está toda la pieza, la máquina armada, conviene indicar, por ejemplo, la altura total, el ancho total de la máquina y la profundidad total, porque una duda de la persona que nos vaya a comprar la máquina o que vaya a usarla es qué tamaño tiene, ¿no? Para saber en dónde la va a colocar. Y aquí saca la vista frontal, una superior y la lateral, le hace una sección para mostrar cómo es por dentro la máquina. Entonces son herramientas que ustedes tienen en las cuales pueden utilizarlas para que sea más claro sus planos, ¿sí? Entonces, como les decía, los planos de ensamble pueden tener secciones para que ustedes digan cómo es por dentro la pieza. Pueden hacer vistas frontales, laterales, superiores de la máquina completa. En cuanto a las líneas ocultas, en los planos de ensamble se evitan, no tenemos o no debemos de poner líneas ocultas en los planos de ensamble. Esto es porque como son todas las piezas de la máquina, si le ponemos líneas ocultas, pues la verdad es que van a quedar muy cargados. Entonces, lo mejor es evitar poner las líneas ocultas en los planos de ensamble. Podemos dimensionar el plano de ensamble, pero deben ser las medidas generales. Como les digo, la altura total, la profundidad total y el ancho total de la máquina. Y en cuanto a los globos, tenemos que identificarlos. Aquí están las medidas que debe de tener los diámetros de estos globos. Y algo es de que deben de rodear a nuestro dibujo y tenemos que ponerlos en forma alineada. Todo esto que estamos viendo de los planos de ensamble lo vamos a volver a repetir en el final del curso, porque al final del curso ustedes van a hacer un proyecto final en donde me van a entregar el plano de ensamble y los planos de fabricación de algún mecanismo. Entonces, esto quizá por el momento no, hay cosas que no las visualizan todavía, pero cuando lleguemos a esa etapa vamos a repetir esto. En cuanto a la lista de componentes, esto es un ejemplo, ¿sí? Por lo regular se pone el nombre de cada una de las piezas, el material con el que se hace la pieza, cuántas piezas se van a hacer de cada una, aquí se coloca, y en descripción, si se trata de una pieza que la vamos a fabricar, en descripción uno debe de colocar el número de plano en donde encontramos esa pieza. Y si se trata de una pieza comercial, tenemos que poner la identificación para poder comprarla, ¿sí? Algo que se acostumbra es primero poner todas las piezas que vamos a fabricar y dejar para después las piezas comerciales. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el conjunto de planos, por lo regular tienes más a la mano las piezas que se van a fabricar. Entonces ya las enumeras y las colocas sin ningún problema y luego agregas las comerciales. Entonces a veces es más común que se te olvide alguna pieza comercial y ya nada más la vas agregando al final. Pero esto es una costumbre que se hace desde que se hacían los planos con instrumentos, pero que se sigue aún ahora que se hacen con software. Para nuestro curso, este va a ser nuestra lista de componentes, ¿sí? Vamos a poner el número de la pieza, la cantidad que se va a hacer de cada pieza, el nombre de la pieza, el material,
y la descripción. Aquí está esto abajo, porque esta lista de componentes la puedes poner abajo, encima del cuadro de título, o lo puedes poner en la parte superior a la derecha. En ese caso se coloca esto, el encabezado, en la parte de arriba. Pero como les digo, todo esto lo vamos a ver otra vez cuando lleguemos a la parte final del curso. Vamos a notar que por lo regular tenemos nuestro plano de ensamble, que es nuestro plano guía o índice, y a la hora de que lo enumeramos, por lo regular se le conoce como el plano 0, ¿sí? Y de aquí salen cada uno de los planos de fabricación de cada pieza, y a eso sí les vamos a enumerar en forma consecutiva, ¿ok? Pero vamos a ver que hay máquinas que tienen piezas que se tienen que hacer con piezas soldadas. Entonces, esa pieza soldada cuenta como un subconjunto, y cada una de las piececitas con las que tenemos que armar soldando, hay que hacerle su pieza, ¿sí? Entonces, el primer plano es el plano 0, el subconjunto es el punto 1, punto 01, y después las piezas sería punto 01, punto 01, punto 01, punto 02, y así con las demás. Y las demás piezas se enumeran como en el primer caso. Entonces, como les digo, si ahorita no tienen dudas con esto, no se preocupen, porque lo vamos a ver más a fondo cuando estemos ya cerca del fin del curso, ¿ok? Entonces, hasta aquí ya vimos lo que es el capítulo 1. En el siguiente clase les voy a mostrar un complemento en donde voy a hablar de cada una de las líneas del alfabeto de líneas, indicando las dimensiones que deben de tener y cómo debemos de usarlas.